Hola, hola. Sean muy bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy continuamos con Estudiemos la Biblia, segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Y comenzaremos leyendo primero el versículo 1. Y le damos lectura. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Fin de los versículos. Bien, con respecto a aquella promesa, habla específicamente de los versículos anteriores del capítulo 6, es decir, lo que dice, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que en específico habla de esta promesa. Ahora bien, hoy en día nosotros somos hijos de Dios, porque así lo dice en San Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice así, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Así que hoy en día nosotros somos hijos de Dios, obviamente por la gracia del Señor, la cual nos fue otorgada por su sacrificio y por nuestra fe en Él, ¿cierto? Mediante la justificación. Por lo tanto, eso de que el mundo dice muchas veces, pero si todos somos hijos de Dios, no, no todos somos hijos de Dios, creación de Dios sí somos, pero hijos de Dios solamente los tenemos los redimidos, los justificados, tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios, solamente por gracia. Entonces, como hijos de Dios, debemos santificarnos, si es que queremos permanecer en esta bendición de ser llamados hijos de Dios. No olvidemos que hemos sido adoptados como hijos de Dios. No es que hayásemos nacido de Dios, sino que somos adoptados como Él. Y mientras estamos en esta tierra, tenemos que adaptarnos a Cristo, tenemos que adaptarnos a las normas de Dios y seguir como un hijo fiel a Dios, imitando a Dios. Y como otras veces hemos señalado, podemos ser desheredados, podemos ser desgajados, como olivos silvestre, fuimos insertados en aquel olivo natural, pero también podemos ser desgajados, porque aún las ramas naturales fueron desgajadas por su desobediencia. Por lo tanto, nosotros, como hijos de Dios, debemos imitar a Dios. Pues bien lo dice, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Así que, como hijos de Dios, debemos imitar y anhelar ser como nuestro Padre. Pues así también la naturaleza nos enseña. El Hijo debe imitar al Padre y luego llegar a su estatura y ser, ojalá, como Él. Obviamente, hablando en términos generales, un padre debería siempre ser un ejemplar, ¿no? Así para sus hijos, para que ellos crezcan mirándolo a Él como su objetivo a ser. Y la Biblia nos enseña que debemos imitar a Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 17, dice así, más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Entonces, lo que podemos entender, mis hermanos, es que debemos imitar a Dios, porque Él es santo. ¿Acaso un hijo debería ser diferente al padre? Me refiero en términos generales. Porque si un padre es policía, por ejemplo, ¿por qué el hijo tendría que ser un ladrón? Si el hijo viera en el padre un ejemplo a seguir, claramente desearía ser como su padre. Y así nosotros también. Nuestro padre obviamente tiene la vara muy alta, es perfecto, es santo, tiene todo. Pero nosotros debemos imitarlo a él, porque él nos llamó. Y tenemos que someternos a él y debemos ser como él.
trato de que podamos entender esto porque muchas veces tratamos de seguir nuestro propio camino y eso no es lo que corresponde. Mientras seamos peregrinos en este mundo, tenemos que vivir con un temor reverente a Dios y tratar de hacer todo como en santidad, todo lo que corresponda a no ser como este mundo. Ahora bien, el apóstol nos indica que debemos ser santos en cuerpo y espíritu, y sabemos que lo que contamina el cuerpo son pecados como fornicación y adulterio. Más lo que contamina el espíritu es todo lo malo que entra por nuestros ojos y oídos. Y dice la palabra del Señor que si nuestros ojos son malignos, todo nuestro ser lo es. Así que debemos cuidarnos, ¿cierto? Según la recomendación de la palabra del Señor, en cuerpo y espíritu. Pero también es necesario que entendamos que no es importante una cosa más que la otra. Porque hoy en día mucho se habla de que la santidad corporal no significa tanto que la espiritual, cuando ambas cosas deberían ir de la mano. Pues si yo soy santo internamente, debería también ser santo interiormente. Y no como los fariseos que, tal como lo decía el Señor sobre ellos, que eran sepulcros blanqueados, porque por fuera aparentaban santidad, pero por dentro estaban muertos. Por lo tanto, entendiendo que lo que ven los demás en mí, es decir, lo físico, mi vestimenta, mi forma de ser, mi apariencia, tratemos también de demostrar lo que somos por dentro. Porque si decimos que somos santos por dentro, también deberíamos manifestarlo por fuera. Si somos santos, tratemos también de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y si yo me demuestro físicamente, en apariencia, me trato de demostrar santo, obviamente está viendo que estoy tratando de ser santo internamente, esto no es para recibir elogios de las personas, porque ustedes saben que los fariseos oraban en público y cuando ayunaban se trataban de maquillar para que vieran que eh, estaban en ayuno, que estaban en consagración. Ellos daban limosna, eh, mostrándose, y solamente lo hacían para recibir elogios. Y trataban de mantenerse por fuera intachables, pero por dentro, como lo decía el Señor, eran sepulcros. Así tal cual. Entonces, nosotros también, no siguiendo lo que hacen los fariseos, porque ciertamente el Señor decía, hagan todo lo que ellos dicen, pero no sean como ellos. Así que, mi hermano, no usemos la excusa de que lo santo tiene que ser por dentro solamente, sino que también tiene que demostrarlo uno. Tiene que también uno, en apariencia, en su forma de ser, en lo físico, tiene que demostrar lo que internamente dice ser. Porque no puedo dejar de decirlo, porque no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Él. Así que sí, nuestra apariencia debe ser como la de alguien que predica piedad y santidad. Hoy en día, muchos jóvenes y adultos, me hablo en términos generales, van a los gimnasios. Ahora pregunto, ¿con qué fin van? ¿Será meramente por salud? ¿O será porque desean fuerza o resistencia como un atleta? Cierto es que el ejercicio corporal no es malo, en ninguna manera, pero ¿con qué intención lo hacen? La mayoría de las personas del mundo lo hacen para ser vistas, incluso, en términos perversos, para ser deseables ante las mujeres. Un hombre cristiano no puede estar a la altura de ello, no puede llegar a eso, ni siquiera debería vestirse de forma que muestre su musculatura o mostrar inclusive, como algunos, sus partes íntimas. Pues pregunto y digo, ¿qué buscaría con esto? ¿Vanidad? ¿Y sabe lo que es la vanidad? La vanidad, dice el diccionario, es la arrogancia, el orgullo excesivo y el afán de mostrar una apariencia superior o recibir la constante alabanza de los demás. Y esto no puede proceder de alguien que practica la santidad. Pues ¿dónde queda la humildad y la sencillez? Así que, en cuanto a los hombres, no seamos vanidosos.
porque la vanidad casi roza la idolatría, porque queremos nosotros mostrarnos al mundo, queremos nosotros recibir elogios, recibir alabanzas o incluso, como decía anteriormente, ser deseables. Pero eso no corresponde de un cristiano, de alguien que dice ser santo por dentro. No, la vanidad no debería estar en nosotros. Sí, está bien preocuparse por su salud. Quiero hacer ejercicio porque mm, necesito preocuparme por mi integridad física, ¿cierto? Como también alguno quizá practica algún deporte y está bien. Pero ya si lo desea para ser visto, no es ahí donde debería estar. Y no habla de una santidad interna, sino que habla de que está pensando según la carne. También hablamos en este sentido de las mujeres. Y una mujer que profesa piedad y santidad no debería vestirse como una mujer perversa, que muestra su cuerpo sin descaro ni pudor. Por lo tanto, hermanos míos, hablo en términos generales, debemos siempre vivir lo más santo posible. Y no es que debamos vivir como el mundo que se conforman, no, nosotros tenemos que perfeccionarnos. Y yo mismo digo, le doy las gracias a Dios de estar en una iglesia que desde siempre se ha juzgado mucho lo que es la apariencia, ya, lo físico. Es cierto que algunos dirán, pero es que no es tan importante, pero ya hablamos de eso. Tenemos que hacer lo posible por ser santos internamente y externamente. Tanto de no ensuciarnos internamente con pecados como no ensuciarnos con pecados por fuera, como son las pasiones carnales. Pero también tenemos que ser santos, como le decía, en toda manera de vivir. Así lo dice la palabra del Señor. Y como les decía, yo le doy las gracias a Dios por estar en una iglesia así, que juzga la apariencia de los cristianos, de los creyentes, porque ¿cómo vamos a andar juzgando a las personas que van por primera vez a la iglesia o que no tienen una obra del Señor? Por mi parte, aquella enseñanza la considero bastante bien. Es cierto que hay muchas iglesias en las cuales aguantan muchas cosas, se han adaptado al mundo. Yo no condeno a esas iglesias, ni condeno a esos hermanos, porque sabemos perfectamente que para ser salvos necesitamos la fe, ¿cierto? Para ser justificados. Y seguir en este camino es necesario también seguir a Cristo, renunciando a sí mismo, cosa que muchas veces no hacemos bien, sino que seguimos amándonos. Pero, no obstante, sé que si el hermano, la hermana, tiene un grado de vanidad, se preocupa por sí mucho más de lo normal, eh, sé que no se va a ir al infierno mientras siga el camino del Señor. Ahora bien, la recompensa en el reino de los cielos va a ser menor que la que otro que sacrificó su vanidad, que sacrificó su deseo carnal y ahora trató de siempre mantenerse vistiéndose de acuerdo a un hombre que practica la santidad y que practica la piedad. Y de esta manera aquel varón va a recibir mayor recompensa. Porque ¿qué alabanza deberíamos recibir nosotros? O, perdón, ¿cuál es el anhelo de nosotros? ¿De quién deberíamos recibir alabanza de nosotros? ¿Del mundo? De que nos digan, uy, qué precioso te ves, qué bonito te ves, me gusta cómo te ves así. O más bien, recibir alabanza del Señor. Yo preferiría recibir alabanzas del Señor. Porque estoy seguro, hermanos, que como se visten las hermanas cristianas tradicionalmente, sé que en el mundo le dicen, oye, que te ves como vieja, te vistes como muy viejita, no te haces ese look, porque quieren que se conviertan a ellas, que sean como el mundo. El hombre no tiene tantos problemas con respecto a la vestimenta, pero hay otros puntos de la vanidad donde se puede el hombre caer. Pero bien, no quiero darle más vueltas al asunto, creo que ha quedado bastante claro con respecto a todo lo que corresponde internamente, cómo debemos vivir en santidad y también lo exterior. Ya Dios nos ayude a cumplir con Él. Como le dije en un principio,
No vivimos para satisfacer nuestros deseos carnales ni para nosotros mismos, sino que vivimos para agradarle a Él. Y entre más agradables seamos para Él, más felices deberíamos ser. Bien, no nos adaptemos a este mundo, a sus costumbres, sino que tratemos de servirle al Señor renovándonos en el Espíritu. Porque no lo digo yo esto, lo dice el Señor. En Mateo capítulo 16, versículo 24. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Bien, vamos a pasar a los versículos del 2 al 7. Lamento mucho eh, todo lo que hablé recientemente de un solo versículo. Hay mucho que se puede hablar, pero no quiero condenar a nadie, hermanos. Como les decía, hay iglesias que han permitido muchas cosas, no por esto significa que se van al infierno, que están condenadas a la perdición, pero hay un límite, hermanos míos, en donde deberíamos también nosotros ver. Hay que juzgar con justo juicio, como también los líderes deberían saber que ellos tendrán que dar cuenta también de lo que permiten. Bien, pasemos entonces a los versículos desde el 2 al 7. Hagan lugar para nosotros en su corazón. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos explotado. No digo esto para condenarlos. Ya les he dicho que tienen un lugar tan amplio en nuestro corazón que con ustedes viviríamos o moriríamos. Les tengo mucha confianza y me siento muy orgulloso de ustedes. Estoy muy animado. En medio de todas nuestras aflicciones se desborda mi alegría. Cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. Él nos habló del anhelo y de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llenó de alegría. Fin de los versículos. Anteriormente, habíamos visto que Pablo deseaba que los corintios también los tuvieran en honra, y aquí vemos que el apóstol ama a aquella iglesia y está dispuesto a aún morir por ellos, pero también esa iglesia le devuelve de la misma manera aquel amor. Pues por Tito se le informó que ellos estaban muy preocupados por él, y por esto mismo el apóstol es consolado, y sus aflicciones que vive por causa del Evangelio obtienen también su recompensa, con una iglesia agradecida y amorosa. Y es sorprendente este amor, pues aunque hayan sido reprendidos duramente, no obstante, perseveran en el amor. ¿Cómo quisiera que Dios nos concediera esta bendición? Primeramente, a nuestros líderes, que estén dispuestos a todo por su iglesia, aún si es necesario, su vida. Líderes así también son amados por su iglesia y cierto que deberían también serlo, si es que ellos dan mucho y se sacrifican constantemente por su iglesia. Y no deberían ser como los líderes del mundo, porque los jefes del mundo, ellos se enseñorean y desean ser siempre venerados y se aprovechan siempre de sus súbditos. Sin embargo, el líder, el que vive para su iglesia, ama a la iglesia como Cristo también lo hace por ella. Pero también nosotros debemos hacer lo mismo. Así como ellos hacen tanto por nosotros, valoremos a los líderes que tenemos, que luchan por nosotros, por nuestro bienestar dentro de la congregación. Pasaríamos a los versículos del 8 al 12, y dice así: Si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay a qué arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios.
qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Así que, a pesar de que les escribí, no fue por causa del ofensor ni del ofendido, sino más bien para que delante de Dios se dieran cuenta por ustedes mismos de cuánto interés tienen en nosotros. Fin de los versículos. La primera carta del apóstol, la cual ya hemos estudiado, bien sabemos que había mucha reprensión por varios casos. Pero pregunto, ¿y si fuera hoy en día así? ¿Y si nos reprendieran tan duramente como a los corintios? ¿Cómo creen ustedes que reaccionaríamos? Bueno, una pregunta abierta. Pero los corintios, aquellos que ciertamente habían cometido varios errores, podemos ver en ellos, podemos ver algo precioso. Humildad, amor, fidelidad y perseverancia. Pues hoy en día nos dicen algo y ya estamos echándonos a morir. Pero ellos no. Ellos se arrepintieron de sus malos actos o de sus permisiones que hicieron en aquel momento. E incluso esta carta les causó indignación y un anhelo de hacer lo bueno. Así que un tremendo ejemplo tenemos de esta iglesia. Y nos ayuda el Señor a ser como ellos. No con respecto a lo malo, claramente, sino que a eso tan precioso que los caracterizó a ellos, de ese amor y perseverancia. En estos versículos también se nos enseña algo importante. La tristeza que causa el mundo es para muerte, pero la tristeza que viene a causa de Dios produce en nosotros arrepentimiento para salvación. Porque ciertamente como hijos de Dios, sí vamos a ser reprendidos. Como nosotros, siendo padre, reprendimos a nuestros hijos. Así que no menospreciemos la corrección del Todopoderoso, ni de aquellos que nos ayudan a mejorar nuestro camino. Los versículos que nos quedan son del 13 al 18 y le damos lectura ahora. Y dice así: todo esto nos reanima. Además del consuelo que hemos recibido, nos alegró muchísimo el ver lo feliz que estaba Tito, debido a que todos ustedes fortalecieron su espíritu. Ya le había dicho que me sentía orgulloso de ustedes y no me han hecho quedar mal. Al contrario, así como todo lo que dijimos es verdad, también resultaron ciertos los elogios que hice de ustedes delante de Tito. Y él les tiene aún más cariño al recordar que todos ustedes fueron obedientes y lo recibieron con temor y temblor. Me alegro de que puedo confiar plenamente en ustedes. Mire lo que es hermoso, ¿no? El apóstol Pablo elogiando a los corintios. Maravilloso. Ojalá hayan líderes que elogien a su iglesia y no que la acusen, como el diablo hace a cada uno de nosotros, ¿cierto? Delante del Señor. Ojalá hubieran líderes que elogiaran a sus iglesias. Miren, la iglesia tal es muy cariñosa, o aquí, bueno, tantos otros detalles que se pueden elogiar de una iglesia. Algo que es vital, hermanos, en una hermandad es el amor fraterno. Este amor debe estar en la iglesia y permanecer, porque una iglesia sin amor no tiene vida, no tiene esencia y sobre todo no tiene a Cristo. Siempre debemos amarnos entre nosotros, así como la iglesia recibió a Tito y lo reconfortaron, así también tenemos que tratarnos entre nosotros también. Y evitar los pleitos entre nosotros, sabiendo que el pleito no es obra de Dios, ni fruto del Espíritu, sino que es fruto de la carne y habla de un cristiano que es inmaduro. Dios nos ayude, hermanos míos, a luchar por la iglesia. Y digo yo, no el Señor, que si algún hermano de ustedes se siente incómodo dentro de la congregación, no se siente amado, no se siente respetado, o se siente en un ambiente hostil, ni es recibido en aquel lugar, salga de allí, a menos que por orden de Dios tenga que estar allí, pues quizás Dios le necesita en aquel lugar para aprender o para hacer algo. Siga siempre la voluntad del Señor. Pero es ideal, mis hermanos amados, que tengamos que estar en un lugar donde primeramente se predique la sana doctrina,
pero también se practique el Evangelio en amor, paz, amor por las almas perdidas y sobre todo por Cristo. Mis hermanos, este es el estudio del día de hoy. Le pido disculpas porque he estado un poco ausente. Me ha costado bastante sacar videos esta semana. No pude cumplir con mi gran deseo de terminar una carta por mes. Voy a estar trabajando durante estos días, trataré de sacar en esta semana segunda a los Corintios para ya comenzar la otra semana y seguir con Gálatas y ojalá pasar también a Efesios, ¿ya? Así que le pido también su oración para que el Señor me ayude. Esto primeramente ustedes lo saben que lo hago para aprender, ¿cierto? Para entender más del Señor, como también para compartirlo con ustedes. Así que obviamente necesito más gracia del Padre, también su entendimiento para no cometer errores. Uno en el trabajo puede cometer errores. Uno se puede equivocar, me equivoqué en algo, ya, está bien, se puede corregir, excepto alguien que estudia o trabaja, perdón, de medicina. Eso es más complicado. Pero en un trabajo natural, normal, uno se puede equivocar. Pero equivocarse con algo de la Biblia es complicado. Es complicado, hermano. Es algo delicado de lo que obviamente tengo temor. Pero Dios me ayude a evitar aquellos errores, sobre todo poder llevar un evangelio puro y sin implantarles a usted una doctrina de una iglesia en específico, ¿ya? Todo lo que yo hablo, lo hablo en términos generales, con la ayuda del Señor. Así que mis hermanos, que tengan un excelente día y que mi Señor les bendiga mucho. Adiós.